Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el día de hoy vamos a ver las estructuras del mercado. En la anterior edición vimos la formación de una vela. A modo de repaso, vemos por ejemplo, estamos en temporalidad mensual y vemos que esta es la formación de la vela a partir de abril de 2024. Si vamos a semanal, vemos que a partir del 1 de abril de 2024 se han formado ahora mismo 4 semanas. La primera semana, la segunda, la tercera y estamos en la formación de la cuarta hoy día 22 de abril. Si vamos a diario vemos como a primeros de abril el precio subió, bajó y se mantuvo en rango. Vamos a diario, a partir del 1 de abril sería desde aquí, que podemos observar mejor el movimiento del precio. Como subió, aquí se aprecia un ligero rango, el precio bajó y se mantuvo en rango. Esto es a partir del 1 de abril. Digamos que a partir de aquí. Vemos en 4 horas cómo debemos apreciar lo mismo. El precio en este caso sería 1 de abril, por aquí. Vemos cómo después de una leve bajada se mantuvo en un pequeño rango, subió, rango lateral, bajó y mantiene el rango. En una hora deberíamos de ver exactamente lo mismo. Ya vemos cómo el precio empezó a bajar, un pequeño rango, una subida, mantuvo un rango, una bajada y un rango aún mayor. Podemos ir incluso a 30 minutos y veríamos lo mismo. Bajada, subida, rango, bajada y rango. Podríamos verlo incluso en 15 minutos. Ya vemos la importancia que tiene navegar en las diferentes temporalidades. Vemos la bajada, rango, subida, bajada, subida, rango, bajada. Y veamos en 15 minutos si somos capaces de verlo. Y aquí ya no podemos verlo. No podemos verlo en la pantalla. Pero sí apreciamos lo mismo. Como el precio bajó, rango, subió, rango mayor y bajó. Es decir, así es como podemos ir navegando por las diferentes temporalidades. Podemos hacer zoom en una temporalidad mayor y ver qué está haciendo el precio en las temporalidades inferiores. Pero si nos fijamos, siempre, ya sea en diario, ya sea en 4 horas, se definen movimientos y es lo que vamos a ver ahora. Por un lado tenemos lo que es una estructura alcista, donde el precio va siendo máximos y mínimos cada vez más altos. El precio hace mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. También el precio podría ser máximos y mínimos cada vez más bajos. Lo que supone una estructura bajista. Mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos. Y luego existe una tercera estructura, que es la estructura en rango y sí es cierto que cuando encontramos una estructura en rango, es muy sencillo, alcista, lateral o rango y bajista. Sí es cierto que hay una peculiaridad de 2 nombres, básicamente. Cuando el rango se da en la parte alta, después de una subida, decimos que hay una distribución, un rango de distribución. Y cuando te encuentras un rango en la parte baja, decimos que hay un rango de acumulación. Por eso, siempre que escuchemos acumulación, ya entendemos que es un rango en la parte baja. Cuando escuchamos distribución, sería un rango en la parte alta. En principio, estas son las 3 estructuras que tiene el mercado. No hay más. Si es cierto que en algunas ocasiones el precio
puede bajar, como es este caso, y vemos aquí como hay un pequeño rango. A este rango, claro, hay un dicho que dice que a toro pasado todos somos los mejores analistas del mundo. ¿Por qué? Porque seguramente cuando nosotros estamos aquí en el mercado y no vemos lo que hay después, decimos que, bueno, el precio bajó y ahora hay un rango de acumulación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando pasa esto ahora se convierte en un rango de redistribución. Es decir, el precio aquí distribuye, rango de distribución, baja, vuelve a ser otra distribución, por eso se llama redistribución, y luego sí interpretamos que ahora estamos en un rango de acumulación. Es importante observar esto siempre en los gráficos porque es la base de una estrategia, saber en qué estructura es la que está haciendo el mercado, si una estructura alcista o una estructura bajista, o estamos ahora mismo en un rango. ¿Dónde se hace más rentabilidad en el mercado? Cuando hay un movimiento del precio, cuando inicia una tendencia alcista o cuando inicia una tendencia bajista. Pero no es menos cierto que coger el principio del movimiento es muy difícil. Y coger la parte baja de un movimiento también es muy difícil. Por ejemplo, es muy difícil. Aunque podemos ver, y lo veremos más adelante, cómo saber o cómo darle cierta probabilidad a este movimiento, lo veremos más adelante. Bien, es partiendo de un rango en este caso de acumulación, bien es cierto que es muy difícil tomar una operación aquí y salir aquí. Es una cuestión que hay que ir trabajando con el tiempo, es lo que más tiempo lleva, y será más adelante cuando hablemos de las estrategias de trading, cuando hablemos de los ratios, de las probabilidades y estadística, veremos cuándo es probable coger un movimiento o incluso subirse en un movimiento ya iniciado. Como por ejemplo, si nosotros somos capaces de detectar que el precio sigue bajando y luego hay un cambio de estructura subiendo, siempre en cualquier retroceso, podría ser que nos subamos en el inicio de la llamada tendencia alcista, estructura alcista, y subirnos en el precio para seguir con la tendencia. Eso lo veremos más adelante. Ahora únicamente comentar que hay tres tipos de estructuras: alcista, bajista y en rango. Lo más importante ahora tener en cuenta. Nosotros ahora mismo estamos en 4 horas y podemos ver aquí cómo se inicia una estructura bajista. Aquí no llega a haber un cambio de estructura, ya eso lo veremos con calma, y sigue bajando el precio. ¿Cómo podemos definirlo mejor? Pues si bajamos de temporalidad. Es decir, si estamos en 4 horas y nos vamos a 1 hora, podemos ver cómo el precio define mejor y en principio esto lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora lo importante es ir a TradingView, recuerden esta aplicación gratuita, y empezar a mirar gráficos y empezar a mirar cómo se inician las estructuras o intentar localizar esas estructuras alcista, bajista y el rango. Pues hasta aquí en el día de hoy. Ya en una próxima edición veremos lo que son las tendencias y algunos patrones que nos ayudan a identificar esos cambios de estructura en el precio. Así que si te ha gustado, recuerda darle un like al vídeo para que apoyes la creación de más contenido como este.
Suscríbete si aún no lo has hecho y espero leer tus comentarios. Nos vemos en una próxima edición de Trading and Go.